buenos días para todos. Uno de los, otro más bien, de los frentes de trabajo que hemos empezado a desarrollar desde el Comité de Planestic en la universidad es una preocupación que nos asalta, la verdad, desde hace poco tiempo, es una preocupación reciente desde el año pasado, cuando ya los dos programas de maestría que tienen este tipo de metodología empiezan a tener egresados. Y dentro de la universidad empieza a darse una directiva institucional que nos orienta hacia los procesos de acreditación de alta calidad de todas las maestrías de la universidad. Esa es una directiva que sale el año anterior y que nos pone a pensar no en los procesos de registro calificado o de renovación de registro calificado que se tienen en los programas, sino pensar en cómo acreditamos estos programas como programas de alta calidad. Es un reto muy importante para nosotros, además de ser un reto ya para el país, dados los escasos programas que hay en este tipo de metodología, que cada vez van siendo menos, debo decir, porque lo que se observa del año pasado para acá, en diferentes universidades que tienen programas con metodologías virtuales, es que las renovaciones de los registros calificados no se están dando con la misma fluidez que se daban en años anteriores. Muchos de los programas han perdido ese registro calificado y los procesos de aseguramiento de registros de programas de alta calidad no se han dado hasta el momento. Entonces, para nosotros este es un reto muy importante porque el interés, si es que nuestras maestrías sean acreditadas como programas de alta calidad. En ese entendido hemos venido trabajando desde el año pasado con el Comité de Planestic y con los grupos de docentes de las maestrías, la maestría en Educación en Tecnología y la maestría en Telecomunicaciones Móviles, haciendo una reflexión sobre los procesos de calidad y hacia dónde vamos en esos procesos de calidad, que es lo que les voy a presentar en la mañana de hoy en esta ponencia. Nosotros empezamos pues por mirar el concepto de calidad y nosotros podemos tener muchos elementos de carácter conceptual, pero el elemento que está de base es el concepto de calidad que nos muestra el Consejo Nacional de Acreditación en torno a que este concepto aplicado al bien público de la educación superior hace referencia a la síntesis de características que le permiten reconocer a un programa académico específico o a una institución y hacer un juicio sobre la distancia relativa entre el modo como esa institución o ese programa se presenta o se presta un servicio y el ideal o el óptimo de ese servicio. Ese es el concepto de calidad con el que hemos venido funcionando y en la base, dado que dentro de las cartillas de la universidad, en los procesos de acreditación de alta calidad de maestrías y doctorados, es el concepto que se toma como base. Otro antecedente que nos parece interesante es la misma política del Ministerio de Educación Nacional en su plan de desarrollo, que todavía están vigentes esos 4 años a pesar de que el plan ya está culminando y empezamos a desarrollar el nuevo, y es que la política de aseguramiento de la calidad pasa por 4 ejes. El primero es mejorar la calidad de la educación en términos de aumentar el número de instituciones acreditadas como alta calidad, de generar oportunidades de acceso y permanencia en términos de ampliación de cobertura y pasar de un 37 a un 47% de cobertura en la educación superior y de un 45 a un 40% de niveles de deserción en la educación superior. El tercer eje, que es educar con competencia para la innovación y la prosperidad, y el cuarto, que es favorecer la gestión del sector educativo por parte del Ministerio de Educación Nacional. En ese entendido encontramos otros antecedentes que ya están más orientados hacia los procesos de garantizar la calidad de programas virtuales en los que se ha venido trabajando, bueno, por una parte los procesos de autoevaluación del Ministerio que vienen desde el año 2010, donde hay unas dimensiones. Este es un documento mucho más, de carácter mucho más conceptual, de la autoría del profesor Manuel Unigarro, donde se trabajan 4 dimensiones, una pedagógica, una comunicativa, una técnica y una organizativa. Ustedes podrán darse cuenta que son los 4 ejes, los 4 frentes de trabajo que tiene Planestic en la universidad con todos sus equipos.
Hay unos lineamientos de autoevaluación que hace la ACESAD, la Asociación Colombiana de Instituciones Educativas de Educación a Distancia. Ellos plantean unos lineamientos donde incluyen misión del proyecto institucional, estudiantes, docentes, procesos académicos, bienestar institucional, egresados y recursos físicos y financieros. Fíjense ustedes que ellos no tienen incluido los procesos de investigación. Está curioso. Y hay además un antecedente del año 2016. Esta es una propuesta que hacen algunas personas que trabajan de universidades que trabajan en educación a distancia en el país. La universidad que tiene un mayor número de estudiantes en educación a distancia, que es la Universidad Minuto de Dios, hacen una propuesta con unos lineamientos que van desde el perfil institucional del programa, las condiciones institucionales que tienen que ver con la estructura académica y administrativa, con la parte de docencia, estudiantes, bienestar, la infraestructura de internacionalización, las funciones misionales de la universidad, los resultados de visibilidad e impacto del programa, y una última que es la parte de sistemas internos de aseguramiento de la calidad, que hasta el año 2016 no se contemplaba en ninguna otra propuesta de calidad, pero que aquí son parte importante, porque son un elemento transversal que asegurarían, y eso nosotros lo vemos reflejado, si ustedes se dan cuenta, en el decreto del 25 de julio de este año del Ministerio de Educación Nacional, me parece que es el 1820, bueno, en donde me hace la publicación de todos los lineamientos para aseguramiento de la calidad de instituciones y de programas presenciales, donde hay un pequeño capítulo muy chiquitito para los programas de educación virtual, pero que en general contempla que las universidades deben tener un sistema de aseguramiento de la calidad, y se reglamenta hasta este año 2018. Hay algunos elementos que para nosotros son antecedentes de carácter conceptual, y es que debemos reconocer que hay grupos académicos que están trabajando este concepto de calidad, no solamente grupos administrativos, organizacionales y políticamente los que determinan los destinos del país, sino que hay grupos académicos que tienen una reflexión entre ellos. Por ejemplo, el Ministerio dice es el grado de diferencia entre el óptimo y lo que en verdad hacen los programas en las instituciones, y por ejemplo desde FEINJOC se propone que el concepto de calidad debe basarse en la satisfacción de los usuarios, una cosa que es bien interesante, y la profesora Beatriz FEINJOC hace toda una propuesta basada en la opinión de los usuarios, de los estudiantes en los programas de formación virtual, frente a diferentes elementos que caracterizan el programa. Ruiz y Dávila del año 2016, por ejemplo, dice que la calidad de los programas virtuales está dado por los niveles de interacción que se dan entre todos los aspectos que componen el programa, y esa es una mirada también un poquito diferente. Y en la mirada de Marciniak, este trabajo de Marciniak es un trabajo bien interesante porque es una tesis doctoral, que se supone las tesis doctorales deben correr la frontera del conocimiento en alguna medida. Ellos hacen un aporte bien interesante, ella hace un aporte bien interesante en términos de mirar el aseguramiento de la calidad desde procesos de autoevaluación, con un conjunto de indicadores que elaboran los programas acerca de su propio desarrollo. Entonces, la mirada que propone Marciniak es una mirada desde el programa y desde cómo se percibe el programa en su contexto. Entonces, fíjense cómo el concepto de calidad pasa del ideal al concepto de los usuarios, al concepto que tiene el programa en sí mismo. Hay unos elementos conceptuales, ustedes ven allí una recuperación de antecedentes de fuentes secundarias, donde se hace un análisis de diferentes propuestas para la evaluación de aspectos de calidad de programas virtuales desde MES en el 2012, Meri y Neuwi en el 2014, Santo en el 2014, bueno, allí están todos, pero hay elementos que son comunes a todos estas propuestas de evaluación. Uno de ellos tiene que ver con la evaluación de las actividades de aprendizaje y de los materiales educativos que se utilizan en la educación virtual, que es una cosa que a nosotros nos llama poderosamente la atención, dado que en el modelo nacional de autoevaluación
en los lineamientos que tenemos por parte del Ministerio, esto no aparece. Eso es algo que los programas de educación virtual colocamos en la parte de infraestructura física y le hemos colocado y tecnológica, en donde relatamos cómo hacemos esos procesos de producción de contenidos y todo lo que tiene que ver con los principios, digamos así, de las actividades de aprendizaje que están a la base de cualquier entorno virtual que se utiliza para la formación. Esos son elementos que aparecen de común acá y que no aparecen en otras propuestas. Y que también están relacionados con los procesos de evaluación de los aprendizajes y el aseguramiento de procesos o de estrategias que permitan compartir entre los estudiantes, poder establecer como líneas de comunicación de manera intencional en los diseños curriculares de los programas. A partir de allí, la propuesta que hace Marciniak ya la hace luego de su tesis doctoral en la universidad en la cual trabaja, es que perfilan este modelo, donde el modelo para autoevaluación de programas virtuales estaría dado por dos elementos, uno que es la evaluación de calidad del programa y otro de calidad del propio programa y otro que tiene que ver con los procesos de continuo mejoramiento de ese programa. Entonces encontramos en la calidad del programa la justificación, los objetivos, los perfiles de ingreso y egreso de los estudiantes, los contenidos, las actividades de aprendizaje como un lineamiento muy particular, los perfiles de los docentes en línea, los materiales y los recursos educativos y didácticos, las estrategias didácticas, la tutoría. Fíjense que ellos establecen una diferencia entre lo que es la tutoría virtual y el docente en línea. Para ellos es diferente. La tutoría virtual es como nosotros la entendemos en la universidad, es decir, el docente que está acompañando a los estudiantes en su proceso de formación y de acercamiento en los diferentes espacios de formación, mientras que el tutor en línea, ellos lo entienden como entendemos a nosotros, como nosotros entendemos más bien a los docentes autores de contenido, los especialistas que escriben un contenido y que hacen junto con el equipo pedagógico toda la proyección didáctica, de toda la el desarrollo no solo didáctico sino pedagógico de su contenido, la evaluación de los aprendizajes y las aulas virtuales, mientras que el aseguramiento continuo de esa calidad estaría la evaluación de las fases del programa. Ellos cuentan con la fase inicial, la fase de desarrollo y la fase final del programa de educación virtual. Esos serían como los elementos que ellos están proponiendo en un modelo que se empieza a aplicar a partir, se supone, de este año en los programas de su universidad en España. Faltaría mirar cuáles serían los resultados de esa aplicación. Nosotros tenemos además algunos otros elementos de carácter conceptual que están fundamentalmente basados en el contexto de la educación virtual y la manera como nosotros la entendemos, y que en este contexto, pues, del paso de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento, estamos inmersos en una sociedad del aprendizaje, y nosotros creemos estar situados desde esta perspectiva desde las propuestas de Hutchins, de Husserl y sobre todo de los documentos de la UNESCO del 2005, en donde la idea es que estamos trabajando a partir de un aprendizaje sin muros, de un aprendizaje a lo largo de la vida, de un aprender a aprender y de un aprendizaje en red, que no voy a ahondar en estas perspectivas porque creo que ya pues son de amplio uso, sobre todo de comunidades especializadas como esta, que trajinamos todo el tiempo con este tema. Y hay algunos principios que nosotros desde nuestro modelo de autoevaluación tendríamos en cuenta para determinar cuáles serían los lineamientos que vamos a utilizar para autoevaluar nuestros programas. El primero tiene que ver con los lineamientos pedagógicos. Esos lineamientos pedagógicos ya están ubicados en la universidad desde una política integral que ustedes se encuentran en las cartillas de lineamientos para la educación virtual de la universidad, donde nosotros estamos ubicados, ya como lo dijeron las personas del equipo pedagógico, en la primera parte de la mañana estamos ubicados desde un aprendizaje de interacción social y unos aprendizajes de carácter significativo. Un segundo elemento tiene que ver con los aprendizajes en red, y aquí nosotros estamos parados en una perspectiva hacia la cual deberíamos o debemos o ya empezamos a caminar a hacer algunas cosas basados sobre todo en los principios de inteligencia colectiva que nos está proponiendo Levin, y que tienen que ver con que el conocimiento debe estar distribuido entre las personas que participan en un colectivo, están basados en procesos de interacción,
son significativos, son compartidos y son ubicuos. Ese es un elemento que a nosotros nos parece muy interesante y que trasciende aquello de la interacción social o la construcción social del conocimiento, porque implica que no solamente hacemos construcción social del conocimiento desde los procesos pedagógicos, sino que además cada parte del conocimiento está ubicada no solamente en las personas que participan en la red, sino en los dispositivos tecnológicos que nos permiten esa interacción. Esa es una perspectiva bastante interesante. Y en unas características pues, de aprendizaje ubicuo, donde hablamos de nodos de información, en donde los dispositivos no son solamente las personas que participan en el proceso, sino también los dispositivos tecnológicos, nuestros campus virtuales, aulas virtuales, contenidos digitales, entornos virtuales de aprendizaje, en donde la capacidad de saber en dónde ubicamos la información es más importante que la capacidad de tener la información en ese momento, en donde el aprendizaje debe ser continuo y debemos tener habilidades para gestionar diferentes conexiones dentro de la red y tomar decisiones. Y un modelo que está basado fundamentalmente en la interacción. Esa es la perspectiva de trabajo. Cuando nosotros hablamos de construcción social del conocimiento, generalmente estamos hablando de aprendizajes colaborativos, pero los procesos de interacción van un poco más allá, porque la colaboración no se da solamente con otras personas, sino que nuestro estudiante tiene una interacción con la interfaz del entorno de formación. Y esa es una interacción bien interesante que estamos recopilando, valga la pena decirlo a nivel de investigación, los registros de cómo se da esa interacción de nuestros estudiantes con la interfaz para poder determinar allí qué impacto tiene esa interacción en sus procesos de logro académico, donde hay una interacción con los contenidos mismos que están puestos allí de autoría de los profesores y de los expertos en las áreas. Allí también hay un proceso de intercambio de información. Y finalmente con la interacción social tal como la conocemos y como nos la propone Jonas en Garrison, y donde hay unos procesos de retroalimentación entre las personas que participan en la red. Y finalmente unos procesos de tutoría virtual, porque hemos reconocido en la experiencia que tenemos hasta el momento que un elemento determinante en la calidad de los programas es el tutor virtual, porque es la cara que ven los estudiantes en su proceso de formación. Y de la calidad y el manejo que tiene el tutor virtual en buena medida está determinado, o en buena medida más bien determina el concepto de calidad que tienen los usuarios, nuestros estudiantes, de nuestros programas académicos. Entonces, en ese proceso de tutor virtual, que ya les comentaban también en la primera parte de la mañana, hay un curso dirigido especialmente a los tutores virtuales, donde trabajamos un modelo fundamentado en la interacción, que es este modelo que nos está proponiendo Salmon desde el año 2011 y que nos ha parecido bien interesante porque pasa de procesos de acceso y de motivación de los estudiantes, de facilitar procesos de socialización en línea, de procesos de intercambio de información, de compartir información hacia procesos de construcción de conocimiento, y para en el desarrollo de comunidades, redes para aprender, que no finaliza cuando termina la formación, sino que la idea es que trascienda el proceso de formación. Y algunas implicaciones que todas estas posturas tienen a nivel de los aprendizajes, porque ya no estaríamos hablando de unos aprendizajes que sean solamente significativos o colaborativos, sino de una multiplicidad de aprendizajes y de un proceso que se va complejizando en términos de que el aprendizaje individual se complementa con un aprendizaje de carácter social, y los procesos que se dan al interior de los entornos virtuales de formación se deben complementar entonces con la construcción de comunidades, redes humanas, pero también redes informáticas que nos permitan conformar comunidades académicas. A nivel de los modelos pedagógicos, pues la verdad es que habría que pensar en unos modelos mucho más flexibles de los que tenemos, en donde pensemos cómo esos modelos deben ser emergentes y situados en los diferentes contextos, además con procesos de gestión de conocimiento desde redes y comunidades, y en una organización académica en donde los contenidos de formación y los objetos de formación puedan ser concertados con quienes participan en la formación, y donde la construcción de conocimiento se haga a través de repertorios compartidos. La gente que llega a un proceso de formación sabe de su área de conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos construir conjuntamente
esos horizontes temáticos de formación con quienes llegan a formarse en nuestros programas. Y obviamente esto implica que las rutas de formación deben ser elaboradas en conjunto, no deben ser impuestas, pues ese sería el ideal, por el programa exclusivamente, sino también a partir de las necesidades, de los conocimientos que traen las personas que se forman y de lo que el contexto nos está pidiendo de los profesionales, en este caso de los magísteres que estamos formando. Esto implica una distribución de esquemas de poder. Yo lo coloco allí como una implicación que hay que revisar como con pinzas. En la universidad hay muchos expertos en la parte de filosofía y en el manejo de la perspectiva de las dinámicas de poder desde Foucault y hay que revisar cómo sería este tema en nuestro modelo. A partir de eso, en los últimos 4 minutos les voy a contar cuál es el modelo de autoevaluación, como redondeando todo lo que les acabo de decir. Primero, acogiéndonos a los lineamientos del comité de la universidad, de la Oficina de Acreditación y Autoevaluación Institucional, el proceso de autoevaluación de los posgrados virtuales debe ser un proceso de investigación. Esa es la perspectiva que tomamos. Y desde esa perspectiva, la idea es mirar coherencia y pertinencia de las acciones de formación que estamos realizando en 13 espacios diferentes. Una investigación de carácter documental que nos permita determinar el horizonte de formación que tenemos, los informes, los planes, los proyectos que se realizan en los programas curriculares. Una investigación de carácter curricular que dé cuenta de la coherencia en el proceso de formación, de las acciones que estamos realizando en ese proceso de formación y donde haya como instrumentos un análisis de procesos y una etnografía digital que podemos empezar a implementar con todos los participantes de los proyectos curriculares y una investigación de carácter organizacional que está orientada a determinar la cultura institucional y la cultura del proyecto curricular a partir de seminarios, desarrollo de talleres y grupos focales. Eso sería organizativamente la manera como hacerlo. El proceso de autoevaluación igual sería un proceso de autoevaluación continuo, permanente, tal como lo estamos reconociendo, es decir, a partir del registro calificado, 2 momentos de autoevaluación. El primer momento de evaluación arroja la elaboración de un plan de mejoramiento al cual se le hace un seguimiento por un tiempo antes de hacer el segundo proceso de autoevaluación. Y finalmente, a partir de ese plan de mejoramiento continuo del programa, podríamos mirar la autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad. Lo que implica para nosotros, esta es una discusión muy grande que se ha dado entre el equipo de trabajo y yo diría que lo que traigo acá no son las conclusiones, sino es en lo que va la discusión. Porque hemos decidido adoptar los factores comunes a la universidad por la conveniencia de facilitar los procesos que llevamos. Sin embargo, las características al interior de los factores sí cambian. Entonces, en el cumplimiento del programa con la metodología, estos serían como las condiciones de evaluación de calidad del programa. Uno que es el cumplimiento que hace el programa en coherencia con la misión y la visión de la universidad, donde no existen así como cambios sustanciales. Otro que es el de estudiantes, el factor de estudiantes, donde miramos perfil de ingreso, permanencia, desempeño de los estudiantes, pero también entraríamos a mirar lo que hemos denominado productividad académica, que tiene que ver con la manera como el trabajo del estudiante impacta en las comunidades académicas en las cuales participa, no solamente a nivel de revistas, eventos, sino a nivel también del contexto institucional donde está ubicado, en la empresa, en el colegio, en donde está. Los autores, este es un factor que originalmente se llama docentes, pero nosotros le hemos colocado autores, tutores e investigadores, donde miraríamos el perfil del autor de contenido, del tutor, la producción científica de tutores y autores, la relación estudiante-tutor que va más allá de la relación numérica que tradicionalmente se tiene en cuenta en los registros calificados y va más orientada hacia los procesos de interacción y la política institucional para autores y tutores. El factor de procesos académicos y lineamientos curriculares, donde
ingresaríamos todas aquellas características relacionadas con la formación, el aprendizaje, en las maestrías la formación en investigación es muy importante, la flexibilidad curricular, el aseguramiento de la calidad y la mejora continua del programa y del currículo, la participación de tutores y de estudiantes en los espacios virtuales, las estrategias didácticas y las actividades de aprendizaje que se realizan, y finalmente la investigación y la generación de conocimiento con la articulación, aquí no me quedó completo, la articulación, los grupos de investigación y la productividad. Y en los factores institucionales, en la parte de articulación con el entorno, el trabajo interdisciplinario, la relevancia de las líneas de investigación, las experiencias de interacción con el entorno. En el factor de internacionalización, miraríamos internacionalización del currículo de los estudiantes, de los tutores, profesores, la investigación y los graduados. Y en eso el camino es bastante largo, ustedes van a notar que se ha hecho un trabajo sostenido y que en las próximas semanas tenemos acá muchas visitas de universidades extranjeras, precisamente porque estamos buscando con la Oficina de Relaciones Interinstitucionales fortalecer este espacio de internacionalización. En bienestar, pues las actividades que se realizan en bienestar. En los graduados, su producción científica, el análisis del impacto y del desarrollo del programa. En los recursos físicos, tecnológicos, gestión administrativa y financiera, estaría toda la parte de diseño, gestión, producción, distribución de uso de materiales y recursos educativos digitales, la calidad de los entornos virtuales de formación. Cada cosita de estas, de por sí, ya representa un proceso de investigación amplio. La infraestructura física, la infraestructura tecnológica adecuada, toda la parte del manejo bibliográfico, el apoyo administrativo, el presupuesto del programa y la gestión que se realiza en el programa. A partir de eso, pues hay algunas cosas que hemos venido sacando como en limpio. La primera de ellas es que, si bien es cierto en los programas de posgrado hay elementos que son comunes con los programas presenciales, el modelo de autoevaluación no es el mismo. No es el mismo, y aunque a uno le parezca muy obvio, no es fácil que todas las instancias institucionales comprendan esa diferencia. No es fácil porque nosotros estamos ubicados en un modelo completamente presencial. Llevamos muchos años con ese tipo de modelo y es muy difícil entender cómo desde la virtualidad hay cosas que cambian sustancialmente. Entonces, ese primer paso es un primer paso que yo diría es un terreno ganado, porque ya las instancias de la universidad y las dependencias relacionadas con esos procesos han entendido que la autoevaluación es la misma y que hay que hacer un nuevo modelo. Esa es la primera conclusión. La otra es que los procesos de autoevaluación de los programas presenciales no se pueden reducir a los mismos criterios o indicadores que tienen los programas presenciales. Los virtuales tienen unos criterios y unos indicadores diferentes, a pesar de que el factor pueda llamarse de la misma manera. Eso también fue un hallazgo para nosotros. Además, una ventaja, porque también nos implica, la universidad tiene un camino recorrido en estos procesos de autoevaluación, que es muy importante y que vale la pena, pues, como dirían los filósofos, pararnos en los hombros de personas que han visto el bosque antes que nosotros. Entonces, la idea es pararnos en los hombros del desarrollo que ya ha hecho acreditación de la universidad. Y finalmente, si bien los procesos pueden ser enunciados de manera general, cada uno de los criterios y cada uno de los lineamientos amerita un estudio particular, porque implica el desarrollo de instrumentos particulares para determinar, por ejemplo, la calidad de las interacciones en los entornos virtuales. Allí tenemos que teóricamente fundamentarnos y hacer un instrumento que nos permita determinar cómo vamos a mirar la calidad de los procesos que tiene el tutor con los estudiantes al interior de un proceso de formación, que no se mide en número de clics ni se mide en el número de mensajes que envía el tutor, porque el concepto de interacción que nosotros tenemos teóricamente, como se los mostré, pasa por ahí hace rato. Es uno de los elementos básicos, pero tiene 5 niveles más hacia los que hay que caminar. Eso por dar un solo ejemplo. Entonces, la tarea en este momento del equipo que se ha comprometido con esta dura tarea de hacer este modelo es empezar a mirar particularmente cada uno de los indicadores, particularmente el tiempo se me ha acabado,
cada uno de los indicadores y empezar a mirar cuáles serían los instrumentos y cómo empezaríamos a medir cada uno de estos aspectos, que es el reto que sigue. Por eso yo les decía, en lo que vamos no son conclusiones, sino es más bien como mostrarles el camino recorrido y hacia dónde vamos. Muchas gracias. Gracias, profe Ruth. ¿Alguna pregunta? Creo que este es de los temas más delicados y complejos de la universidad. Sí hemos peleado muchas cosas con respecto al tema de calidad y de evaluación del tema de programas virtuales. De hecho, el día de ayer entregaron otra vez los resultados de la evaluación de los docentes de la universidad y una vez más se califican y se evalúan los programas virtuales con metodología prescripción. Entonces creo que esa es una gran preocupación y este es un trabajo que desde PANESTIC, desde la maestría en educación y obviamente de acreditación pues tendrá que impulsarlo. O sea, tenemos que crear un modelo de evaluación de calidad a los programas virtuales. No podemos seguir con un modelo presencial ajustado a lo virtual. Profe, sí, Claudia. Una pregunta. Lo que pasa es que creo que no hay nadie en este momento institucional en la universidad que pueda hacer un juzgamiento de los formatos que nosotros presentamos frente a cómo evaluar contenidos virtuales y todo el ejercicio virtual. Entonces, si hacemos esa dirección y se manda a otra persona para que evalúe si ese es el instrumento y validar el instrumento para poder ser aplicado, sabiendo que sería como una endogamia que nosotros mismos evaluemos el documento que nos va a evaluar, ¿cierto? Entonces creo que tenemos que buscar como otra ruta, otra línea para que sean pares exteriores quienes evalúen si de verdad ese instrumento tiene validez y poderlo llevar a las instancias, por ejemplo, del consejo académico, para que ellos no lo aprueben y poderlo ya ajustar. Porque si es nefasto pues que por ahora se esté utilizando el mismo mecanismo con el cual se hace el proceso de evaluación y calificación de los docentes virtuales como se hace en la presencialidad. Era solo un aporte, pues, y para que tú lo complementes. Pero ahí yo te podría complementar lo siguiente. En este proceso no hay experiencia en la universidad porque solamente hay 2 programas virtuales. O sea, en ese momento en la universidad quienes más sabemos de educación virtual somos las personas que hemos venido trabajando en el comité de PANESTIC y que tenemos programas virtuales. Para de contar, o sea, una experiencia real de 2 años y medio con estudiantes, graduados, procesos de investigación la tenemos nosotros. Entonces no hay personas pares pues que entiendan el proceso en la universidad para hacer la evaluación de esos instrumentos. Entonces hicimos el acercamiento con el Comité Nacional de Acreditación, pero tienen allí un problema en la evaluación de los programas virtuales, y es que sus pares que evalúan programas virtuales, la mayoría de ellos no vienen de programas virtuales y no tienen la experiencia de programas virtuales. Tienen experiencia de educación a distancia, y en nuestro modelo nosotros sí entendemos la educación virtual desde una perspectiva diferente de la educación a distancia, porque la educación virtual es una educación sin distancia, básicamente, y de ahí para adelante pues todos los demás principios se rebaten. Hemos hecho el acercamiento, que es el último, porque en el CNA no pudimos encontrar una persona, un par que nos dijera yo sé del tema, yo los puedo asesorar, les puedo colaborar, con la AUIP. La UIP viene la próxima semana y hay dentro de los lineamientos, ellos nos dicen que hay experiencias de algunas universidades españolas que están trabajando con aseguramiento de calidad, particularmente la UERT de Cataluña y la UNED, y que la idea es la próxima semana sentarnos y mirar qué personas de allí nos podrían asesorar en esta parte, porque no hemos logrado encontrar como la persona que nos diga sí sabemos del tema y los podemos orientar, sino más bien todo el mundo dice uy sí, eso hay que pensarlo, sí debemos avanzar en esto, podríamos colaborarles como en este caso, pero en esto no mucho. Entonces nos toca buscar como las lecciones aprendidas de otras instituciones que tienen educación virtual, por ejemplo, Minuto de Dios, todas ellas, no podrían encontrar pares académicos que tuvieran. Sí, podría ser, pero tenemos, por ejemplo, con la universidad más grande, que ellos dicen educación virtual, nosotros hemos revisado su modelo, es educación a distancia.
ellos no son virtuales. Tenemos unas diferencias conceptuales de fondo, entonces eso no nos permite como tener mayores acercamientos, aunque hay cosas que son muy interesantes de su experiencia que vale la pena pues incorporar. Gracias, profesor. Lo que pasa es que el conocimiento, partiendo de ese principio de que el conocimiento es un criterio que importa, digamos, la modalidad que yo sigo, bien sea presencial o bien sea virtual. Únicamente, digamos, la parte virtual lo que me da es utilizar unos medios para yo poder expresar información y que esa información a su vez sea asimilable por quien la entiende para que transmita el conocimiento, que yo adquiera ese conocimiento, que yo lo interiorice y sepa de qué se trata. Por decir un ejemplo, se dice, la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Y de memoria, cualquiera lo dice en el colegio, le pregunta velocidad qué es. Es la distancia sobre el tiempo. Pero dígamelo cómo lo expresa usted ya, cómo lo entendió. Y más de uno no lo sabe, digamos, expresar. Indíquemelo, usted indíquemelo, haga un ejercicio, digamos, real donde yo le pueda mirar qué es eso. Y lo más seguro es que no sabe cómo hacerlo. Entonces, si yo les digo, vea, camine de aquí a allá, y con su reloj que tiene ahí, cualquier medio de reloj, pues mira cuánto se gasta de aquí a allá, y con un metro mira qué distancia hay, entonces lo demás. Pero esa interiorización del conocimiento no se hace, o no se lo han expresado. Entonces, el conocimiento es el mismo, bien sea por cualquier medio que yo lo adquiera. Que en la parte virtual yo estoy utilizando unos medios que se han facilitado hoy en día, que son mayores y que los venimos utilizando hace mucho tiempo. Antes, cuando se inició, se utilizaba primero los videobins, ¿sí? Que se pasaba también información. Hoy en día es más fácil pasar la información. Entonces, el concepto, digamos, en últimas instancias de, ¿qué te digo?, de calidad, la calidad es la misma, porque el conocimiento es el mismo. Entonces, desde ahí yo creo que hay que partir que el conocimiento es el mismo y los medios por los cuales yo transmitir conocimiento no me interesa. Lo que interesa es cómo los aplico, ¿sí?, ese conocimiento, y cuál es la necesidad de ese conocimiento. ¿A dónde lo voy a aplicar ese conocimiento? ¿Qué es la parte? Comparto con usted, profesor, el principio de que el conocimiento es el mismo. Sin embargo, la perspectiva que nosotros tenemos en la universidad de la metodología virtual, en eso estoy de acuerdo con ustedes, un tipo de metodología, no coincidimos, porque la metodología no implica el uso instrumental de dispositivos tecnológicos. O sea, nosotros sí creemos que la educación virtual no es el paso del uso del video en el computador o a la red, porque nuestra concepción de tecnología va más allá y va hacia la construcción cognitiva de procesos cognitivos de aprendizaje que son diferentes cuando se interacciona o se interactúa o se tiene eso como un mediador de conocimiento. Los procesos cognitivos cambian, los procesos de interacción social cambian y los procesos de construcción de conocimiento cambian, son distintos. Eso es lo que nos han mostrado las investigaciones que se han hecho al respecto. Entonces, dado que todo cambia, el proceso de calidad no es el mismo. No es el mismo. Yo no puedo evaluar la calidad igual de un proceso face to face como el que tenemos acá, a un proceso como el que nos presentaron esta mañana de navegabilidad por unos contenidos, unas actividades de aprendizaje, la manera como las personas interactúan, se relacionan con este tipo de materiales es diferente a cuando tienen una lectura, unas fotocopias o un discurso docente frente a ese conocimiento. Cambia. No es simplemente el cambio, no es la perspectiva instrumental de la tecnología. Aquí la tecnología hace rato se convirtió en un artefacto cultural, un artefacto de construcción social y cultural. Y en ese proceso, un artefacto que nos permite la construcción de conocimiento. Y no es lo mismo, cambia los procesos de investigación. Fíjense lo que nos compartía la profe Diana ahorita. Utilizando un software en el aula, y es aula presencial, y ella nos relataba los cambios en los procesos de argumentación de sus estudiantes. Y los profes de acá de la universidad lo han visto. Entonces, los procesos no son los mismos. Entonces, nosotros nos resistimos a pensar que la calidad puede ser medida de la misma manera.
ahí estamos de acuerdo, pero el medio cambia y la manera de mirar la calidad de ese yo creo que debemos cambio. aprovechar las tecnologías que dan para que ese conocimiento sea más fácil y le llegue a todo el mundo, sea incluyente. Pero indudablemente eso implica, digamos, la calidad puede ser la misma porque todos estamos buscando los mismos criterios de calidad, pero la forma de acercarnos, la forma de evaluación de la calidad con normas virtuales, hay una gran diferencia en las formas de